Entonces, como les decía anteriormente, teniendo eso así en presente a grandes rasgos, ustedes pueden entender por qué hay diferencias fenotípicas y también diferencias de genes entre machos y hembras de distintas especies de animales y, por supuesto, en la especie humana. Mientras mayor sea la fuerza o el criterio de selección sexual, que es como una variante también de la selección natural, ustedes van a tener mayor dimorfismo sexual o mayor diferenciación por sexos, ¿ya? Entonces, una de las preguntas que salían en el pasado en la antigua PSU era si los estudiantes lograban reconocer cuáles eran las estructuras por las cuales migraban los gametos masculinos hasta encontrarse con el óvulo o con el ovocito secundario para la fecundación. Entonces, por ejemplo, había una pregunta muy antigua de una especie muy antigua que decía que los espermatozoides se formaban en el testículo, que era la glándula sexual, donde se producen las hormonas y donde se producen o se forman los gametos masculinos, los espermios. Luego, esos espermios se acumulaban en lo que se llama el epidídimo, que es como una estructura por sobre el testículo, y en ese lugar los espermatozoides adquirían competencia, adquirían la capacidad de moverse. Era como un proceso madurativo post-gametogénesis masculina. Una vez que se almacenaban ahí, luego eran expulsados a través de un conducto que se llamaba conducto deferente, que recibía luego el aporte de las vesículas seminales. Las vesículas seminales junto con la próstata y las glándulas de Cooper o glándulas vulvoretrales son las glándulas anexas del aparato reproductor masculino. ¿Ya? Entonces aquí, en el fondo, como les decía, los espermatozoides se expulsaban por el conducto deferente, pasaban por la vesícula seminal o recibían los aportes de la vesícula seminal, luego pasaban por la próstata y finalmente seguían la uretra, que es un conducto común al sistema urinario, ¿ya? Entonces, como les decía, como que había que tener una idea general del recorrido o del orden de los espermios a través de las distintas estructuras, y a esas estructuras le agregábamos las estructuras femeninas. Esa fue una pregunta que salió hace muchos años atrás en mención biología. Ya, entonces, esas preguntas ya, no, ya se dejaron de hacer durante muchos años. Entonces, por eso les digo, yo estoy mencionando esto como para que tengan un contexto. No les van a preguntar por estructura anatómica ni para qué sirve cada cosa, pero sí conviene que tengan una idea general al menos de lo que hay y por dónde pasan los gametos. Ya vuelvo a repetir por última vez. Testículo, epidídimo, epi significa sobre, es un prefijo griego, ya epidídimo, conducto deferente, vesícula seminal, conducto eyaculador, próstata, uretra. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Esa es como una especie de panorámica general, como les dije, de las estructuras que recorren los espermatozoides, ¿no es cierto? Desde la formación en el testículo hasta, ¿no es cierto?, su expulsión. Esta cuestión era una materia que se pasaba antes, como les dije, que hablaba de que ya las glándulas anexas son las vesículas seminales, la próstata, las glándulas de Cooper, que eran estructuras, ¿no es cierto?, que producían el líquido seminal, ¿ya? Y luego estaban las otras estructuras, que eran las vías, ¿no es cierto? Estaba la gónada, o sea, que era el testículo, que es la productora de los gametos y de las hormonas sexuales, ¿ya? No quiero hablar mucho de esto porque, insisto, es como algo que ya no se pregunta, pero quiero igual que tengan una idea general. Por último, por cultura general, ¿ya? Ya, esto de aquí ya comienza a ser más relevante. Esto habla acerca de las hormonas sexuales masculinas y cuál es la forma en la cual se regulan estas hormonas. Esta ya es pregunta, por así decirlo, PSU, con mayor importancia o mayor frecuencia. Últimamente, en los últimos años, se ha preguntado fundamentalmente ciclo menstrual y hormonas sexuales femeninas, como que no se preguntan mucho las masculinas. Pero eso no quiere decir que no les puedan hacer ustedes una pregunta acerca de cómo se regula las hormonas sexuales en el aparato reproductor masculino, ¿ya? Entonces, este diagrama me está diciendo de que yo tengo tres estructuras que están participando en la regulación de la sexualidad humana o en la especie humana, eh, en el caso, ¿no es cierto?, del sexo masculino. Me están diciendo aquí que yo tengo
el hipotálamo, la hipófisis y finalmente la gónada. El hipotálamo, sistema nervioso central, centro superior de la homeostasia, produce un péptido liberador de gonadotrofinas que se conoce como GNRH. GNRH. GN significa gonadotrofina, gonadotrophic. Gonadotrofina significa estimulante de la gónada. Gónado es gónada y trofos es factor de estimulante o de crecimiento. R es de release y H es de hormona. Entonces, esto dice gonadotrophic release hormone o hormona liberadora de gonadotrofinas. O sea, un neuropéptido hipotalámico que se libera, ¿no es cierto?, por el hipotálamo en dirección hacia la adenohipófisis o hipófisis anterior para que en los varones produzca, ¿no es cierto?, en ciertos cúmulos de células en específico, dos hormonas, una que se llama hormona folículo estimulante y otra que se llama hormona luteal o luteinizante. Estas hormonas son hormonas adenohipofisiarias, como les dije anteriormente, y van a ser producidas por estímulo de la GNRH hipotalámica. La FSH se libera por la hipófisis en dirección hacia el cuerpo y va a llegar a actuar sobre el testículo, específicamente en unas células que se llaman células de Sertoli. Las células de Sertoli se llaman células sustentaculares o células nodrizas, que lo que hacen es proteger todas las etapas de maduración del gameto masculino, desde la etapa de espermatogonio hasta la etapa de espermatozoide. Ya desde la etapa de espermatogonio hasta la etapa de espermatozoide. Los espermatogonios son las células madre de los espermatozoides, son las células precursoras, las células sexuales precursoras que van a tener un proceso de mitosis, luego posteriormente un proceso de meiosis, o sea, de crecimiento, perdón, luego un proceso de meiosis 1 y meiosis 2, y finalmente van a dar origen a los espermatozoides. Entonces la célula de Sertoli es la célula encargada de como garantizar este proceso, y esta célula además produce una hormona que se llama inhibina. Entonces, la FSH, producida por la adenopófisis por estímulo de la GNRH hipotalámica, actúa sobre la célula de Sertoli para que éstas protejan o hagan bien la gametogénesis o ayuden en la gametogénesis de los espermios, pero además produciendo una hormona que se llama inhibina, la cual se supone que inhibe o bloquea cuando se encuentra en exceso a las células productoras de FSH. Entonces aquí tienen un circuito de feedback negativo, porque la idea es que las concentraciones de inhibina tienen que mantenerse estables. Entonces, si por algún motivo aumenta mucho la inhibina, entonces va a disminuir la síntesis de FSH por las hormonas productoras de la hipófisis, de la hormona folículo estimulante. Eso va a ayudar a que las concentraciones de inhibina no suban demasiado, sino que se mantengan dentro de un rango. Entonces, la inhibina produce un efecto de bloqueo o inhibición cuando está en exceso sobre las células de la hipófisis productoras de FSH, pero no bloquea la LH. La LH sigue produciéndose por estímulo de la GNRH hipotalámica y esta hormona actúa sobre las células de Leydig del testículo, que son otras células, las cuales tienen como rol la producción de testosterona, que es el andrógeno más importante, ¿no es cierto?, de los mamíferos. Este andrógeno es un esteroide anabólico, promotor de la síntesis de proteína y de un montón de otros efectos. Es la hormona responsable de las características sexuales primarias y secundarias en los machos de mamíferos y en los seres humanos. Esta hormona, cuando aumenta, esta hormona tiene un rol sobre la gametogénesis, o sea, sobre la producción de espermatozoides, y también, como ya les dije, sobre las características sexuales primarias y secundarias, y cuando aumenta en exceso, esta hormona va a ejercer un efecto de bloqueo o inhibición tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario. Por lo tanto, si ustedes inyectan testosterona en un animal, en un ratón, por ejemplo, en un macho, lo que va a ocurrir es que le van a bloquear la liberación del péptido liberador hipotalámico y la liberación de las gonadotrofinas FSH y LH. Por lo tanto, van a bloquearle el sistema reproductor, por así decirlo. En cambio, si un ratón macho, adulto y fértil, yo le inyecto inhibina, lo único que voy a estar haciendo es inhibir la liberación de FSH. Voy a estar bloqueando solo lo que tiene que ver con la FSH y voy a estar afectando lo que tiene que ver con la gametogénesis en particular, pero yo no voy a estar tocando lo que tiene que ver con la testosterona o los otros efectos.
va a ser un bloqueo parcial, por así decirlo, de la parte como hormonal sexual. En cambio, la testosterona ejerce un efecto de bloqueo total. No sé si me están entendiendo, chiquillos, lo que está haciendo la testosterona. De hecho, la testosterona en exceso es negativa, porque lo que hace es suprimir, por ejemplo, la síntesis de espermatozoides. Profe, claro, y en ese caso de que hubiera un exceso, es como lo que pasa con los fisicoculturistas, que ahí se le atrofia los testículos y que se tiene, claro, esa imagen de que se suben los testículos producto de esta atrofiación, ¿o no? Claro, y además que lo que sucede es que ellos también van a desarrollar infertilidad después de tantos años de abuso de los esteroides anabólicos. Los esteroides anabólicos no, se supone que son sustancias similares a la testosterona, no es necesariamente testosterona, pueden ser andrógenos o esteroides parecidos. Entonces, claro, si una persona abusa, sobre todo durante mucho tiempo, de este sistema, inyectándose, ¿no es cierto?, lo que va a hacer es provocar una atrofia como del sistema reproductor, pues iba a generar infertilidad, incluso permanente. O sea, no se va a poder recuperar, aunque después deje de hacerse la inyección de estos esteroides. Así que muy bien lo que usted dice, Amaro. Entonces, la inhibina solamente va a generar un fenómeno de bloqueo o inhibición a nivel de las células de la FSH hipoficiaria, pero no va a bloquear la LH ni la síntesis de testosterona. Pero si yo inyecto testosterona, yo voy a estar bloqueando todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, por así decirlo, del sistema reproductor masculino de manera normal. No sé si quedó claro, ¿alguien tiene alguna otra duda? Chiquillas, chiquillos. Ya, vamos a ver si me están entendiendo entonces. Ya les voy a mostrar aquí una pregunta. Ya, miren esta pregunta. La pregunta que ustedes ven aquí es de una PSU antigua, pero como les dije, estas preguntas salieron en la antigua PSU, son preguntas de EMRE en el fondo. La probabilidad de que salgan en la PTU de usted actual es baja, pero no por eso es imposible que les pongan una pregunta así. Sobre todo si van a dar mención biología, como ya les he dicho otras veces, que las preguntas que no salen en común salen en mención. Entonces, la tendencia los últimos años a preguntar solo de reproductor femenino y solo de hormonas sexuales femeninas y ciclo menstrual, pero igual quiero yo que ustedes al menos manejen esto. Dice, la inhibina es una sustancia producida en el macho por las células de Sertoli, que establece un circuito de retroalimentación negativa con la FSH. Por lo tanto, uno, en un animal castrado aumenta la FSH. O sea, yo necesito que ustedes piensen, ¿qué pasa si ustedes castran a un animal? Le extirpan los testículos. O, ¿qué pasa si una hembra fértil, ya sea de ratón, no sé, lo que ustedes quieran, de un perro, no sé, un gato, ustedes le sacan los ovarios? ¿Qué pasa si le sacamos los testículos o le sacamos los ovarios? ¿Qué va a pasar con las hormonas? ¿Qué va a pasar con el eje hipotálamo hipoficiario y con el tema de las hormonas sexuales? Entonces dice, uno, en un animal castrado aumenta la FSH. Dos, en la regulación del LH no intervienen las células de Sertoli. Tres, la destrucción de las células de Sertoli ocasiona un alza de FSH. ¿Cuál creen ustedes que sería la mejor? Después de lo que les conté, pues si esto es lo que les acabo de pasar ahora. La inhibina actúa solo sobre las células productoras de FSH, no bloquea la LH ni tampoco debería afectar la testosterona.
¿no es cierto? Ya, ¿cuál sería aquí entonces, chiquillos, chiquillas? Atrévanse a, como les dije, a dar una respuesta. Si se equivocan, no importa. Si en el fondo la idea aquí es aprender. Y como ir pensando y decir, ya, no sé, ahora me doy cuenta que a lo mejor hay que considerar esto. La número 1 sería verdadera o falsa. Que Y si ustedes verdadero. castran un animal, un macho, ya, muy bien. O sea que en el fondo, si yo castro un animal y le estirpo los testículos a un macho, obviamente deberían aumentar las gonadotrofinas, no solamente la LH, sino que también la LH, la FSH, y también debería aumentar el péptido liberador de gonadotrofinas, porque ya no tengo las hormonas ejerciendo feedback negativo, porque saqué los testículos. Entonces ya no va a haber un efecto de feedback negativo, o sea, de inhibición, ¿se entiende? De hecho, el cuerpo va a interpretar que va a haber una falta de hormonas sexuales, probablemente porque está diciendo que los testículos están funcionando mal. Entonces va a empezar a producir mayor cantidad de péptido liberador de gonadotrofina hipotalámico y mayor cantidad de FSH y LH, pensando que el testículo no está respondiendo por algún motivo. La razón por la cual no está respondiendo es porque el testículo se sacó, ¿se entiende? Se extirpó, se castró el animal. Pero el hipotálamo no lo entiende, porque el hipotálamo comienza a aumentar la GnRH y empieza a aumentar la FSH y el LH. 12. La regulación del LH no interviene en las células de Sertoli. Eso ya lo vimos recién, ¿no es cierto? Dijimos que el LH tenía que ver con las células de Leydig, con L, Leydig, células de Leydig, con L. La LH tiene que ver con las células de Leydig y las células de Leydig producen testosterona. Y la testosterona es la que ejerce por feedback negativo, ¿no es cierto? Ejerce una retroalimentación negativa y va a ejercer inhibición tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario. Por lo tanto, va a afectar tanto la LH como la FSH. ¿Ya cuál, chiquillos, serían según usted entonces la respuesta? Como ya les dije, aquí no hay respuestas correctas e incorrectas. Me interesa que vayan pensando nomás. Chiquillas, chiquillos. Ya, la 2 o la 3, ¿qué les parece? Si yo destruyo la célula de Sertoli, ¿voy a ocasionar un alza a la FSH? ¿Una alza a Eh, la FSH? Según lo que me acuerdo, no tiene implicancia las células de Sertoli en el FSH, ¿no? Por lo tanto, la 3 estaría incorrecta. Si usted, la célula de Sertoli son la responsable de la producción de inhibina. Si usted rompe la célula de Sertoli, es como el equivalente a que usted estuviera castrando al animal, al menos para la célula de Sertoli. En el fondo, si yo no tengo célula de Sertoli, no puedo producir inhibina. Y si no puedo producir inhibina, entonces no puedo inhibir a la FSH. Por lo tanto, la FSH va a aumentar. Porque ya no Ah, ya, tiene ahí alguien que confundí le haga el. inhibición. Yo estaba confundiendo Anoten en las un papel entonces. Anoten en un papel que la célula de Leydig produce testosterona por estímulo de la LH, mientras que la FSH estimula la célula de Sertoli para que produzca inhibina. Si usted destruye la célula de Sertoli, ya no va a poder producir inhibina, por lo tanto ya no va a poder inhibir a la FSH. Si usted destruye a la célula de Sertoli, si usted destruye las células de Leydig, ya no va a poder producir testosterona, ni va a poder ejercer inhibición ni a nivel hipotalámico ni a nivel hipofisiario. ¿Se entiende? Chiquillos, chiquillas. Por lo tanto, en esta pregunta, claro que sería correcta también. ¿Sí? ¿Les parecen entonces que serían todas correctas de acuerdo a lo que estoy diciendo? Sí,
Lo que pasa, chiquillos, es que tienen que aprenderse lo que yo estoy diciendo, tienen que aprendérselo de memoria, ¿entienden? Eso es lo que yo le estoy pidiendo. Le estoy diciendo, agarra un papel y un lápiz y se aprende de memoria que la LH estimula a la célula de Leydig para producir testosterona. Tiene que anotarlo y se lo tiene que aprender. Y anote también en el mismo papel que las FSH estimula a las células de Sertoli para que produzcan inhibina. inhibina. O sea, entonces vuelvo a repetir, FSH, Sertoli, inhibina, LH, Leydig, testosterona. FSH, Sertoli, inhibina, LH, Leydig, testosterona. Tiene que anotarlo y tiene que aprendérselo, ¿ya? ¿Sí? Luego tienen que aprenderse de memoria que la inhibina bloquea o inhibe la FSH, mientras que la testosterona bloquea o inhibe todo, vale decir, el péptido liberador hipotalámico, como la LH y la FSH simultáneamente. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la inhibina inhibe o bloquea a la FSH adenohipoficiaria solamente, mientras que la testosterona inhibe o bloquea tanto a la GnRH hipotalámica como a las gonadotrofinas LH y FSH simultáneamente. ¿Sí? Hello. Sí, Ya, profe, entonces, como les todo dije, anotado. esto se lo tienen que... ¿Sí? Ya, muy bien, esto se lo tienen que aprender, chiquillos. Ya les dije que esto se preguntaba con mayor frecuencia en la antigua PSU. ¿Ya? O sea, en el fondo, esto yo lo pasaba súper bien y yo necesitaba que lo manejaran muy bien hace, no sé, 5 años atrás, ¿ya? Y con el paso del tiempo, como que estas preguntas disminuyeron. Eso no quiere decir que no las vuelvan a poner nunca más, pero por eso lo estoy mencionando, por si acaso, sobre todo si que ustedes piensan dar mención o el módulo técnico profesional. ¿Ya? ¿Dudas o consultas, chiquillos? Porque yo tengo que seguir avanzando. A mí me interesa sobre todo ahora entrar a aparato reproductor femenino y a lo que es ciclo menstrual, porque eso es como lo que más Archie se pregunta. Archie preguntaba en la PTU, en la PSU, ¿entienden? Entonces, esto de aquí es como, ya es importante, pero yo diría que queda en un plano secundario como frente a lo de las hormonas sexuales femeninas, ¿ya? Tienen que decirme cualquier duda o consulta que tengan, me lo hablan por el audio o me lo escriben por el chat, ¿ya? No se queden con las dudas pasadas. Ya. Luego, ¿no es cierto? Respecto del aparato reproductor femenino, la misma cosa. Yo recién les mostré las estructuras del aparato reproductor masculino. ¿Se acuerdan que lo vimos recién? Y yo les dije que en la época, no sé, prácticamente muy antigua de la PSU, alguna vez se preguntó las estructuras genitales femeninas, pero como el recorrido del gameto o el espermatozoide a través de las estructuras hasta el momento de la fecundación. Por ejemplo, todas las estructuras que yo les mencioné anteriormente del aparato reproductor masculino, que yo les dije que los espermatozoides se producían en el testículo, luego se iba por el epididimo, luego el conducto deferente, luego, ¿no es cierto?, la vesícula seminal y el conducto eyaculador y todo eso, la próstata y la uretra, eso, ¿no es cierto?, en relación con la fecundación. Entonces, por ejemplo, en el aparato reproductor femenino tenemos los genitales externos e internos. Dentro de la estructura interna, a nosotros nos interesa obviamente la vagina, el útero, los oviductos o trompas de falopio y las gónadas, o sea, los ovarios. Así como el testículo era la glándula sexual masculina y era el lugar donde se producían las hormonas y los gametos, lo mismo pasa con los ovarios. También nos dábamos cuenta de que eh, este órgano muscular, ¿no es cierto?, muscular liso, involuntario que tienen, ¿no es cierto?, el aparato reproductor femenino, nos damos cuenta de que las preguntas clásicas que hacía la PSU antigua era, por ejemplo, ¿dónde ocurría la fecundación? Entonces la fecundación, ustedes saben que ocurre en el oviducto o trompa de falopio. No ocurre ni en el útero ni en la vagina. El lugar de la fecundación es el oviducto o trompa de falopio.
De hecho, en la parte más distal del oviducto de la trompa de falopio, o más lejana, es donde ocurre la unión del espermatozoide con el ovocito secundario. Luego tenemos, por ejemplo, que en el interior del útero, ¿no es cierto?, hay varias capas. Tenemos una capa externa, una capa medial o intermedia, que es muscular, ¿no es cierto?, gruesa, y una capa interna, que es la que nos interesa, que se llama endometrio. Y el endometrio, obviamente, que es preguntable, porque es el lugar donde se implanta el embrión y donde se produce el embarazo. El cuello del útero, por ejemplo, es una zona que también tiene endometrio, y esa zona es la que se está desprendiendo y permite generar un flujo que se conoce como menstruación y que se supone que ocurre una vez al mes. El flujo menstrual es desprendimientos parciales de la mucosa del endometrio. El endometrio es un tejido, ¿no es cierto? Es una mucosa de recubrimiento interno, y se supone que en esa zona particular o cercana al cuello del útero ocurren desprendimientos con sangrado de ese tejido mes a mes, en lo que se conoce como menstruación. ¿Ya? Bueno, entonces, como les dije, las preguntas casi como que alguna vez salieron y que son preguntas muy escasas, que es como el lugar de la fecundación, ¿dónde es o dónde ocurre? ¿Ya? O no sé, cuál es la función en general de los ovarios, que uno entiende que son las gónadas femeninas. Entonces, no hay mucho más que hablar de aquí realmente. Ya, entonces, eh, no sé si se ha entendido hasta el momento que a donde quiero centrarme y donde quiero que ustedes se centren fundamentalmente es en el tema de las hormonas fundamentalmente. Lo demás es más bien secundario, que igual hay que saberlo por si acaso, pero es más bien de secundario. Entonces, volviendo al tema, ¿no es cierto?, de las características sexuales primarias y secundarias. Yo les contaba a ustedes que de acuerdo a la biología, de acuerdo a la biología, nosotros tenemos que en las especies donde ha operado, ¿no es cierto?, la evolución y la selección natural, y sobre todo la selección sexual, se ha generado lo que se conoce el dimorfismo sexual, que permite diferenciar o incrementar las diferencias entre machos y hembras, y hacerlas más pronunciadas, ¿entienden? Porque hay un criterio selectivo que ha operado, ¿no es cierto?, para la selección de ciertas características o rasgos o fenotipos que obviamente son eh, como expresión de genes en específico, del ADN, y que permiten la diferenciación de los sexos, ¿ya? Entonces, eh, las características sexuales primarias, o sea, el dimorfismo sexual, perdón, sería la suma de todas las características primarias y secundarias que existen en un animal o en una especie, y que permite, como les dije, diferenciar claramente machos de hembras. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos que las características sexuales primarias son aquellas que tienen que ver con los genitales, las gónadas y los gametos. Por lo tanto, es lo que viene determinado por la genética, por la expresión, ¿no es cierto?, de los genes que están ubicados en el cromosoma Y, para el caso, ¿no es cierto?, de los machos de mamíferos y en la especie humana también. El cromosoma Y es exclusivamente masculino y contiene genes que permiten la síntesis de proteínas y estructuras que son exclusivamente masculinas. En el cromosoma X, que tienen tanto hombres como mujeres, existen genes que son estructurales, pero también existen genes sexuales que permiten la expresión de las características sexuales femeninas, características sexuales primarias. Entonces, las características sexuales primarias, como les dije, son los genitales, las gónadas y los gametos. Entonces, cuando ustedes tienen un, no sé, un gato recién nacido, gatito, no sé, o no sé, un cachorro de perro, uno se da cuenta que los machos se diferencian de las hembras fundamentalmente por los genitales que traen, y también, ¿no es cierto?, por, si yo analizara los animales en sí, les viera los tejidos, me daría cuenta que las gónadas que tienen son diferentes, porque las hembras traen ovarios y los machos traen testículos, y además porque los gametos, o sea, las células sexuales que portan esas gónadas, son diferentes. En unos casos son los espermatogonios y en otros casos son ovocitos primarios o eventualmente ovogonios, ya depende de la especie, pero vamos a decir ovocitos primarios mejor. Eh, entonces, vuelvo a repetir, características sexuales primarias, genitales, gónadas y gametos. Luego ustedes tienen
lo que serían las características sexuales secundarias, las cuales serían características que aparecen cuando se produce la madurez sexual en la pubertad y en la adolescencia, que vendrían a ser todas aquellas características que salen como consecuencia de la expresión de las hormonas sexuales, como consecuencia de la expresión de las hormonas sexuales. Vale decir, si tenemos una chica que tiene ovarios, entonces esta niña, cuando alcanza la pubertad, ¿no es cierto?, comienza a producir estrógenos. Los estrógenos serían la hormona por excelencia femenina, la hormona responsable del ciclo sexual femenino, la hormona responsable de las características sexuales, tanto primarias como secundarias de las mujeres. Por lo tanto, esta hormona va a permitir la expresión de un fenotipo femenino. ¿De acuerdo? En cambio, la testosterona producida por el testículo, que es un andrógeno, el andrógeno más potente que existe en la naturaleza, se supone que es la hormona responsable de las características sexuales primarias y secundarias eh, en la especie humana, en los varones, y esto permite, ¿no es cierto?, eh, como les dije, las características sexuales primarias y secundarias. Para los que no lo saben, la testosterona es la hormona responsable de la formación del genital masculino en sí. De hecho, todos los genes que trae el cromosoma Y tienen como una función para formar el genital. Y las estructuras, ¿no es cierto?, que tienen que ver con los testículos y después con la síntesis de testosterona. De hecho, antes del nacimiento, en etapa, embrionaria, ¿no es cierto?, y parte de la fetal, hay un aumento en la concentración de testosterona porque se está desarrollando, sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. Para el caso de los varones, hay un incremento en la síntesis de testosterona y en los efectos de esta hormona, porque lo que se está buscando es formar un genital masculino. De lo contrario, todos naceríamos con genitales femeninos, ¿entienden? El cromosoma Y aporta los genes que permiten la estructura y la síntesis de un genital masculino. Y tiene bastante sentido porque si ustedes se fijan evolutivamente, el cromosoma Y es más tardío. Cuando ustedes ven las diferencias sexuales entre machos y hembras, por ejemplo, en los vertebrados, no existen genitales como tan claros, ¿entienden? Porque tanto machos como hembras liberaban gametos al agua. Entonces, las Profe, mayores diferenciaciones fueron como apareciendo tardíamente, ¿sí? una consulta, bueno, respecto a la especie humana, como usted comenta, ¿el estrógeno trabaja de una manera más rápido que la testosterona o tiene que ver con el aparato reproductor en sí, de que los hombres tenemos una maduración más tardía en cuanto a estas características sexuales secundarias? Claro, ahí voy a decir al tiro eso que usted me pregunta, ¿ya? Pero gracias por la pregunta, sí. A ver, como les contaba anteriormente, la testosterona en el caso de los machos de mamíferos y en la especie humana, permite la formación de las estructuras genitales masculinas, y si no se produjera, se nacerían con estructuras genitales femeninas, ¿ya? Luego, ¿no es cierto? Como les dije, hay otra alza que ocurre poco después del nacimiento, cerca del primer año de vida de los niños recién nacidos, de los varones solamente, que tiene que ver con las estructuras genitales que nacieron, y luego en la puerta comienza la testosterona, ¿no es cierto?, otra vez a aumentar, y de ahí se va a mantener alta durante toda la vida. Entonces, durante la niñez de las niñas y de los niños, las hormonas sexuales se encontraban inactivas, no se estaban produciendo, no estaban presentes en la sangre, ¿ya? Empiezan a ser, o sea, estuvieron presentes en etapa fetal, si ustedes quieren, o embrionaria, pero luego, ¿no es cierto?, no están presentes en la niñez, es en la pubertad y en la adolescencia donde aumentan su concentración, de hecho aumentan hasta un máximo, y se van a mantener, ¿no es cierto?, en ese rango de estabilidad durante toda la vida fértil al menos, ¿ya? Entonces, como les contaba anteriormente, las hormonas responsables de las características tanto sexuales primarias como secundarias, para el caso del sexo femenino corresponde a los estrógenos y para el caso del sexo masculino corresponde a la testosterona. La testosterona, como les contaba, ¿no es cierto?, es responsable no solamente de las características sexuales secundarias masculinas, sino que de las primarias en sí, porque si no existiera, entonces no habría genital masculino, ¿ya? Ya, entonces, volviendo al tema de la diapositiva. Cuando yo pienso en características sexuales primarias, les dije que hablaba de genitales, gónadas y gametos. Cuando yo pienso en secundarias, pienso, por ejemplo, en
desarrollo y maduración de genitales, tanto internos como externos. Por ejemplo, crecimiento del útero, de los oviductos, de la vagina, etc. ¿Ya? Esa característica sexual secundaria es igual en ambos sexos, por lo tanto yo también esperaría maduración y crecimiento de genitales masculinos, así como femeninos, y estructura interna y glándula anexa. Eso es común a ambos sexos. La otra cosa que es común a ambos sexos por acción de las hormonas sexuales y que serían características sexuales secundarias que aparecen, como ya les dije, por acción de las hormonas sexuales en la pubertad, serían, por ejemplo, la aparición del vello o de los pelos axilares y también púbicos, que no estaban presentes en los niños. Esa sería común a ambos sexos. La otra cosa que es común en ambos sexos y que tiene un poco que ver con la pregunta de Amaro es que los cartílagos de crecimiento de los huesos largos de las extremidades, vale decir brazos y piernas, se osifican durante la adolescencia por acción de las hormonas sexuales. Esto significa que en el fondo, una vez que uno tiene hormonas sexuales, se alcanza un máximo de estatura. Y en el caso de las mujeres, esa estatura se logra alcanzar en el máximo antes, de manera precoz y antes que los jóvenes. Entonces ahí uno tiene una especie de... La osificación del cartílago de crecimiento es igual en ambos sexos y determina un máximo de crecimiento, pero tienen un patrón de secreción que no necesariamente es igual. Y eso hace o determina de que las niñas crezcan, ¿no es cierto?, se peguen un estirón antes y lleguen a su máximo antes que lo que hacen que lo hacen los jóvenes o los varones, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, características que son exclusivas de sexos. Por ejemplo, si yo hablo de crecimiento de la glándula mamaria o ensanchamiento de las caderas, yo voy a estar hablando de características sexuales secundarias que son exclusivas de, en el fondo, el sistema reproductor femenino y de las mujeres. ¿Ya? Y si yo hablo, por ejemplo, de un patrón de distribución de grasa corporal también característico, que es un patrón de distribución de la grasa corporal femenino, también es por efecto de los estrógenos. Los estrógenos aumentan el depósito de tejido graso en zonas específicas de los glúteos, de las piernas, eh, de los brazos, de la glándula mamaria, etc. Es un patrón de distribución corporal determinado por los estrógenos, porque los estrógenos tienen efectos sobre el metabolismo. Entonces, el metabolismo cambia. El metabolismo cambia el metabolismo de los azúcares, cambia el metabolismo, por ejemplo, el balance de los líquidos o de la retención de sales, y también hay efectos sobre la coagulación de la sangre, como que hay cambios importantes bajo el efecto de estas hormonas. En el caso de el sexo masculino, las diferencias, ¿no es cierto?, están dadas porque la testosterona potencia el metabolismo de las proteínas, más que el metabolismo de los carbohidratos y de las grasas. El metabolismo proteínico lo que hace incrementar la masa de músculo esquelético. También la testosterona tiene efectos sobre las cuerdas vocales, ¿no es cierto?, de la laringe, por lo tanto la voz cambia de niños a jóvenes. En la adolescencia también hay un aumento por efecto de la testosterona sobre eh, la secreción de las glándulas sebáceas y sudoríparas en general, y también el folículo piloso de los pelos, de los vellos en general, por efecto de la testosterona se hace más grueso, y por lo tanto aumenta la proporción de vello corporal de mayor tamaño. Por ejemplo, empieza a crecer mayor cantidad de pelo en la cara, comparativamente, por ejemplo, lo que es lo que sucede en las mujeres, ¿ya? No sé si se entiende lo que está pasando con las características sexuales secundarias. Entonces, de repente habían preguntas en la antigua PSU que decían, ¿cuál de las siguientes son características sexuales secundarias eh, que son comunes a ambos sexos, por ejemplo? ¿O cuál de las siguientes no es una característica sexual secundaria en la especie humana? Entonces, ya les he mencionado un montón de cosas. Entonces, si les preguntan a ustedes, no sé, pues, insisto, la gónada en sí no es una característica sexual secundaria, la gónada en sí es una característica sexual primaria, ¿sí? Características sexuales secundarias comunes a ambos sexos es el vello púbico y axilar, la osificación de los cartílagos de crecimiento en ambos sexos. Ya esas son como características comunes. Ya, en cambio, si yo hablo de modificación de la voz,
o ensanchamiento de las caderas o crecimiento de la glándula mamaria, uno entiende que son solo asociadas a un determinado sexo porque están determinadas por la glándula sexual que llevan las personas y las hormonas que se están produciendo. Ya, duda o consultas, chiquillos o chiquillas, para este tema no me quiero centrar mucho tampoco porque, como les dije, se preguntaba antes con baja frecuencia, que les vuelvan a preguntar esto ahora es mucho más difícil. Por eso quiero pasar al tema de la hormona, y recién les mostré la hormona masculina, y entonces me interesa ahora entrar a la hormona femenina. Entonces, hace un rato atrás les mostré el diagrama de las hormonas sexuales masculinas. Si ustedes se acuerdan, les dije que en el aparato reproductor masculino, les dije que la GnRH hipotalámica estimulaba la adenohipófisis para producir FSH y LH, las cuales actuaban sobre el testículo, específicamente la FSH sobre las células de Sertoli para producir inhibina, y la LH específicamente sobre las células de Leydig para producir testosterona. Y expliqué que la inhibina solo ejercía inhibición por feedback negativo sobre la FSH y por ende sobre la gametogénesis, mientras que la LH, o sea, mientras que la testosterona, perdón, ejercía inhibición tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario, tanto de la FSH como el LH, por lo tanto no solamente afectaba la gametogénesis o la formación de los espermios, sino que además la expresión de las características sexuales secundarias. ¿Ya? En el caso del aparato reproductor femenino, el hipotálamo produce el péptido liberador de gonadotrofinas o gonadotrophic release hormone, que actúa sobre la adenohipófisis para producir la hormona folículo estimulante y la leutinizante. Estas hormonas actuaban sobre lo que se llaman los folículos del ovario para producir hormonas. En el caso del FSH, estimulaba la producción por una estructura que se llama el folículo, que voy a explicar a continuación, estimulaba la formación de estrógenos, mientras que la LH actuaba sobre una estructura que se llama cuerpo lúteo, que en el fondo es el folículo, pero en una etapa distinta del ciclo menstrual. Vuelvo a repetir, la FSH, o hormona folículo estimulante, justamente se llama así porque actúa sobre el folículo. El folículo es un conjunto de células que protege al ovocito primario. El folículo, estimulado por la hormona folículo estimulante, produce estrógenos. Y los estrógenos ejercen feedback o retroalimentación negativa, ejercen inhibición sobre la adenohipófisis, específicamente sobre las células productoras de FSH. Por lo tanto, si los estrógenos aumentaran mucho, más de lo que se recomienda, se va a ejercer un efecto inhibitorio sobre las células productoras de FSH, o de hormona folículo estimulante. Por otra parte, la hormona leutinizante o LH hipofisiaria actúa sobre lo que se conoce como el cuerpo lúteo para que produzca una hormona que se llama progesterona. La progesterona ejerce un efecto de inhibición o bloqueo sobre el péptido liberador hipotalámico como sobre la adenohipófisis para bloquear tanto el FSH como el LH. Eso significa que la progesterona es parecida a la testosterona, en el sentido de que inhibe tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario, lo que tiene que ver con la secreción de los factores estimulantes de las gónadas. La progesterona inhibe o bloquea lo que tiene que ver con los factores estimulantes para la producción de hormonas por las gónadas o glándulas sexuales, en este caso la glándula sexual femenina. Entonces, así como la testosterona inyectada era capaz de suprimir el funcionamiento del eje hipotálamo hipofisiario en el hombre y por ende de suprimir la función sexual, en el caso de las mujeres pasa lo mismo. Si nosotros inyectamos progesterona, se produce la inhibición del eje hipotálamo hipofisiario para las hormonas sexuales en particular y para el aparato reproductor. Porque el hipotálamo sigue funcionando igual para todas las otras hormonas que hay y la hipófisis sigue funcionando igual para las otras chorrocientas hormonas que hay y de otros sistemas. Yo estoy diciendo que la progesterona va a bloquear específicamente lo que tiene que ver con los factores estimulantes de las gonadotrofinas, las cuales a su vez tienen que ver con las funciones sexuales. Las otras funciones no se van a tocar, ¿entienden? Entonces, este es el principio por el cual las pastillas anticonceptivas funcionan, o los métodos hormonales que son anticonceptivos. Porque si estos métodos hormonales tienen, ¿no es cierto?, progesterona, ya sea un parche, una pastilla anticonceptiva, una inyección, lo que sea, la progesterona va a ejercer inhibición tanto sobre el péptido liberador de gonadotrofinas hipotalámico como sobre el LH y el FSH. Por lo tanto, va a suprimir la función sexual. Y por eso va a ser un método anticonceptivo. ¿Ya?
¿Se entiende, chiquillas, chiquillos? Sí, profe. Ya, pregunta, ay, miren esta pregunta que tengo acá. Es la continuación de la pregunta que les puse recién. Dice, si se extirpan los ovarios de una rata hembra, esta no manifiesta los cambios estructurales y fisiológicos que ocurren durante el periodo de excelo. Es posible restablecer estos cambios típicos del ciclo reproductivo inyectando a la rata cantidades adecuadas de... Entonces, hasta el ¿Estrógeno? momento yo le he dicho, muy bien, Amaro, muy bien, sí. Entonces, muy bien, Amaro, ¿los demás Disculpe entendieron? si me adelanté. Sí, no, está bien. Se fijan que aquí lo fundamental es que ustedes asocian la hormona por excelencia masculina y la hormona por excelencia femenina. Entonces, si yo les digo a usted hormona responsable del ciclo, hormona responsable del celo, hormona responsable de las características sexuales primarias y secundarias en las hembras de mamífero o en las mujeres, ¿ustedes en qué van a pensar? Tienen que pensar en los estrógenos, los cuales son un grupo de hormonas. Es importante que ustedes entiendan que dentro de este grupo de hormonas están todas las hormonas que tienen la palabra o el prefijo estro. No es solo una hormona, ¿entienden? Son todas aquellas que tienen la palabra o el prefijo estro. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo... A ver. Si yo les pongo, por ejemplo... si yo le hubiera puesto aquí, por ejemplo... si hubiera puesto, por ejemplo, estradiol. O no sé, les podría haber puesto también estrona. Da igual, lo que tenga el prefijo est, en el fondo se considera que es un tipo de estrógeno, o pertenece a la familia de los estrógenos. Por eso que sale como si fuera con S aquí, porque es plural. ¿Ya? Para los que se lo olvidaron, yo vi en clases que la oxitocina y la prolactina tenían que ver con el parto y la lactancia, y eran las únicas dos hormonas producidas por la hipófisis que se regulaban por feedback positivo. Entonces no tienen nada que ver con la pregunta de acá. Respecto a la LH y la FSH, ustedes saben que son gonadotrofinas producidas por la adenohipófisis. La FSH actúa sobre el ovario, específicamente sobre el folículo para producir estrógenos, y la LH actúa sobre el ovario, específicamente sobre el cuerpo lúteo, de ahí viene su nombre, para producir progesterona. Entonces esta pregunta tenía que ver con el tema, ¿no es cierto?, de, como les dije, el ciclo sexual, la conducta de celo, es decir, características sexuales que tienen que ver con características sexuales secundarias. Porque dentro de las características sexuales secundarias también está la conducta. Dentro de las características sexuales secundarias también está la conducta. Por si acaso, ¿ya? Ya, ¿dudas o consultas, chiquillos, chiquillas? ¿Se entendió la idea de este ejercicio? ¿Se entendió por qué era la A, como dijo Maro recién? Sí, profe. Ya, súper. Entonces tenemos que ir avanzando, ¿ya? Resulta de que con esto vamos a ir ya como entrando a la última parte de la clase. La idea es que ustedes entiendan que existe algo que se llama, entonces, en el aparato reproductor femenino, ¿no es cierto? Y en la hembra de mamífero, lo que se llama el ciclo sexual. El ciclo sexual depende de la especie. Por ejemplo, si usted me habla de un ciclo sexual de una oveja, por ejemplo, yo no puedo decir que es un ciclo menstrual. Yo tendría que decir que es un ciclo bianual. ¿Se entiende? Si usted me dice que tiene un conejo o una coneja, yo no podría hablar de que la coneja tiene un ciclo menstrual, tiene un ciclo que es bimenstrual, una cosa así. O sea que en el fondo ocurre, o más bien dicho, no sé, como quincenal, no sé cómo explicarlo. Es cada 2 veces al mes que la hembra puede quedar preñada.
o tiene un ciclo. Entonces, depende de la especie. Depende de la especie en particular. En la especie humana, uno habla de un ciclo menstrual. Entonces, ¿qué es lo que es el ciclo sexual? El ciclo sexual se refiere, ¿no es cierto?, a que las hormonas sexuales, en conjunto con el ovario de las hembras de mamíferos, tienen un comportamiento que es propio de cada especie. Como les dije, hay especies que pueden quedar embarazadas solamente una vez al año, otras 2 veces al año, otras cada mes. Entonces, en el fondo, la pregunta es, ¿cuándo ocurre el estro? El estro se refiere al alza en la concentración de estrógenos y la consecuente después ovulación, que sería el momento donde la hembra puede quedar preñada o embarazada, la hembra de mamífero. En consecuencia, como les dije, uno habla aquí como de ciclo sexual, que en el fondo es un ciclo estral, que tiene que ver con el estrógeno. Estro significa calor en latín. Entonces, como les dije, menstrual sería que una vez al mes ocurre un estro. Como les dije recién, ciclo estral, así como a secas, es como de anualmente existe un solo estro. Por lo tanto, una sola vez al año la hembra puede quedar preñada. ¿Ya? Pero en el caso de la especie humana no es así, ocurre cada mes. Mensualmente hay un estro, menstrual. Entonces, el ciclo menstrual humano se supone que tiene una duración en promedio de 28 días, lo cual corresponde a un promedio de una población particular, humana, de un estudio que fue hecho hace como no sé cuántos años atrás, por lo tanto esto no es tan representativo, o sea, es representativo de una cierta población, pero no es algo que aplique para todas las mujeres, ¿entienden? Entonces, como les dije, este ciclo menstrual que se estableció tiene una duración de 28 días y se supone que comienza con la menstruación o el flujo o sangrado que ocurre aproximadamente entre 5 a 6 días cada periodo de ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo puedo saber cuánto dura un ciclo menstrual? Yo lo puedo saber en función de el periodo o el tiempo transcurrido entre flujos menstruales. Si el periodo transcurrido entre el primer día de un flujo menstrual y el siguiente son 30 días, entonces el ciclo menstrual duró 30 días. Si el periodo transcurrido entre flujos menstruales son 22 días, entonces el ciclo es de 22 días o fue de 22 días. Entonces, eso es variable, ¿ya? ¿Por qué? Porque la fase preovulatoria, que incluye la menstruación, es de duración variable. En cambio, la fase posovulatoria o posterior a la ovulación es siempre 14 días. Acá dice 13, pero es 14 días. Entonces, si yo tengo un ciclo de 28 días y le resto 14 días, me da justo la mitad, o sea, el día 14. Pero eso es porque coincidió con que 28 menos 14 me da 14. Entonces, de ahora en adelante, lo que ustedes tengan de duración de un ciclo, ustedes le descuentan 14 y van a obtener el día de la ovulación. ¿Ya? Entonces, si el día dura 30, o sea, el ciclo dura 30 días, a 30 le resto 14 y me va a dar 16. Si el ciclo duró 22 días, entonces a 22 días le resto 14 y me da 8. Entonces me dice que esos son los días de la ovulación. El día de la ovulación es lo que duró un ciclo menos 14. En cambio, la fase ovulatoria le dije que es completamente variable. ¿Ya? No sé si se entiende eso, chiquillos. Porque si la prueba les dice que hay una mujer que tiene un ciclo de 32 días y luego les preguntan, ¿en qué día ocurrió la ovulación? Usted no me va a decir 32 dividido en 2 igual 16. Po. Eso está malo. Usted me tiene que decir 32 menos 14. Y eso le da 18. Entonces, si una mujer tiene un ciclo de 32 días, ovuló el día 18. ¿Se entiende cómo se saca? La ovulación en sí, o la fecha de la ovulación, ¿se entiende? Porque hay gente que no... yo me he encontrado con gente que confunde todos los términos. Hay gente, y no es su culpa porque lo vio mal en el liceo o en el colegio. Entonces hay gente que piensa que la menstruación es lo mismo que la ovulación. La menstruación es un flujo o sangrado que tiene que ver con el endometrio y no tiene nada que ver con la ovulación. La ovulación es la liberación del gameto y no tiene nada que ver con la menstruación. Después hay gente que piensa que el ciclo, para El calcular la ciclo ovulación, dura, se divide en dos, ¿no? o cuando se les pregunta, profe, ¿Cómo? también piensan que, cuando se les pregunta también acerca de su ciclo, piensan que es de 5 a 7 días,
o sea, el tiempo que dura el sangrado, y no es el tiempo que dura el sangrado, sino la fase ovulatoria. Claro. Entonces no hay que confundir los términos en los conceptos. La menstruación o el flujo o el sangrado dura 5 o 6 días y el ciclo menstrual, que les dije que es la duración del periodo transcurrido entre flujos, entre el día 1 de un flujo, ya ese periodo se llama ciclo menstrual. Y ese ciclo menstrual puede tener duración variable. ¿Por qué? Porque va a estar cambiando la fase preovulatoria. Ahora, en el mundo ideal, se supone que si fuera una mujer 100% regular, si tuviéramos una chica 100% regular y ella se ajustara a esto, diríamos ya, 28 días duran su ciclo, entonces uno podría suponer que aproximadamente, como es tan regular, cada vez que ella llegue al día 14, aproximado de su ciclo, aproximado debería ovular. Pero es porque es un caso especial, ¿entienden? Normalmente no ocurre así, porque ya les dije que incluso en una mujer regular, lo que único que tenemos fijo es la fase posovulatoria. La fase preovulatoria puede cambiar, ¿ya? Cambian según la dieta, si está en tratamiento farmacológico, si tiene alguna enfermedad hormonal, si está con depresión, si están haciendo una vida sedentaria o una vida llena de ejercicio, si es una persona que duerme mal, si es una persona que tiene, ¿no es cierto?, que vive en Punta Arenas, si es una persona que vive en Helsinki, en Finlandia y al norte, o en Vladivostok, en el polo norte al extremo allá, o hay alguien que vive en Centroamérica. La cantidad de luz solar también determina la duración de los ciclos. Así que si ustedes se van a Punta Arenas o a la Antártica, no van a tener el ciclo igual que si ustedes viven en Santiago, o viven en Arica, o viven en República Dominicana. La luz solar también determina variaciones de los ciclos. Si ustedes se dedican el día de mañana a trabajar en horarios, ¿no es cierto?, nocturnos, también se les va a modificar el ciclo. Los trabajos que tienen mayor irregularidad de los ciclos son los trabajos vinculados al área de salud. O sea que una mujer que es técnico en enfermería, o es enfermera, o es doctora y trabaja con turnos nocturnos, ¿no es cierto? Turnos de 24, turnos de 48. Hay mujeres que viven en los hospitales, que están expuestas completamente a luz artificial, porque están con los fluorescentes en la cabeza, ¿entienden? No salen al patio. Y como les dije, también van intercambiando y turnando días y con noches. Esos desórdenes alteran completamente el ciclo menstrual. Las azafatas también. No hay ninguna azafata que tenga las azafatas de vuelo internacionales. No hay ninguna azafata de vuelo internacional que tenga ciclo regular. ¿Sí? Ya, entonces, por eso les digo, la fase que se va a modificar es la fase preovulatoria, siempre, ¿sí? En cambio, la fase posovulatoria es la que no debería modificarse. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Lo que vamos a hablar ahora, chiquillos y chiquillas, para ir cerrando, es lo que está pasando en el ovario. Entonces, el ovario se supone que son dos, ¿ya? Y ustedes, cada vez que nace una niña, ¿no es cierto?, tiene aproximadamente 200.000 folículos por ovario. Los folículos son un conjunto de células endocrinas en cuyo interior contienen el ovocito primario, que es el gameto femenino que va a, se supone, a realizar la meiosis. La irregularidad no tiene nada que ver con algo positivo ni negativo, ya es como simplemente hay un gran porcentaje de la población que per se es irregular y hay otro porcentaje que es regular. Se supone que ustedes lo podrían buscar como colocar en una campana de distribución de frecuencia, una campana de estadística de ir viendo cómo van durando los ciclos de distintos tipos de mujeres. Como les dije, depende de la zona geográfica. Depende de la zona geográfica, depende de la constitución genética, depende de la dieta que tenga la persona, entonces va a cambiar. Entonces, el que alguien sea irregular puede tener que ver con el trabajo, no con un problema hormonal, ¿entienden? Así que no tiene nada que ver eso. Es perfectamente normal que alguien sea irregular.
Ya, entonces, como les dije anteriormente, los ovarios contienen en su interior folículos, 200.000 efectivamente por ovario. Y estos folículos resulta de que a partir de la pubertad comienzan a madurar y a crecer. Entonces, mes a mes, por acción de las gonadotrofinas, específicamente de la FSH, se reclutan folículos. Y de estos folículos solo uno llega a madurar. Se transforma en folículo secundario, terciario y finalmente de grafo maduro, el cual revienta y libera el ovocito secundario, que es el gameto que va a ser fecundado en la especie humana. No es un óvulo, es un ovocito secundario, ¿ya? Este folículo roto se termina transformando en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo, que es la misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que es el cuerpo amarillo? El cuerpo amarillo corresponde al folículo después de la ovulación. Entonces, si ustedes se fijan en este mono, lo que sale, ¿no es cierto?, al principio o a la mano izquierda sería como la etapa folicular o de maduración folicular, que se corresponde con la etapa preovulatoria. En el momento de que se revienta este folículo, sería el momento de la ovulación. Y luego lo que viene a continuación, donde está el cuerpo lúteo, sería lo que correspondería a la etapa postovulatoria de un ciclo menstrual. Entonces, mes a mes, uno de los folículos crece, se desarrolla, se revienta, se transforma en cuerpo lúteo o cuerpo amarillo y se muere. Vuelvo a repetir. Mes a mes, uno de los folículos, de los miles que tienen los ovarios, crece, se desarrolla, revienta, se transforma en cuerpo lúteo y finalmente se muere. Por lo tanto, aquí tienen la glándula endocrina por excelencia en los mamíferos y en la especie humana, que es una glándula femenina transitoria. ¿Qué significa glándula transitoria? Significa que es una glándula que crece, se desarrolla y se muere. Como es una glándula transitoria, las hormonas suben y las hormonas bajan. Y todos los meses pasa lo mismo. Las hormonas suben y las hormonas bajan. ¿Por qué? Porque es una glándula temporal, es una glándula transitoria. Mientras está funcionando la glándula, las hormonas se producen. Cuando la glándula se muere, dejan de producirse las hormonas. Y todos los meses pasa la misma historia hasta que se alcance la menopausia, o sea, hasta que termine el proceso o la edad fértil. Entonces, ¿cuál es la verdadera glándula endocrina en el cuerpo, en el ovario? No es el ovario en sí. La verdadera glándula endocrina es el folículo, o si usted quiere el cuerpo lúteo, que es la misma cosa, ¿sí? El folículo o cuerpo lúteo, en el fondo, es la glándula endocrina. Y es una glándula endocrina que tiene un ciclo de vida. Por eso es que esta glándula, ¿no es cierto?, crece, se desarrolla, luego se revienta, luego se muere. O sea, vive un poco y luego se muere. Profe, entonces igual esto es como súper complejo, o sea, ahora entenderlo, yo no lo había entendido como una glándula endocrina, porque igual tiene una vida media mucho menor a las glándulas que nosotros conocemos, que en realidad las tenemos toda la vida, entonces igual como que me genera ese, eh, no sé, es como complejo procesarlo, que sea una glándula que dure muy poco en comparación a las demás que tenemos en el cuerpo, no sé si me entiende. Sí, no, lo entiendo perfectamente. Y es verdad, este concepto de glándula transitoria se preguntaba en la PSU. De hecho, una vez se preguntó en un año, ¿cuál es la única glándula transitoria humana que hay? Entonces, imagínense, alguien que no sabe esto. Alguien puede decir, no, pues las glándulas están ahí, pues. La hipófisis está ahí, el testículo está ahí, la glándula tiroides está siempre en el cuello. Entonces, ¿cómo una glándula transitoria? ¿Cómo una glándula temporal? Sí, pues, y la respuesta es sí, es verdad, existe una glándula temporal y existe una glándula transitoria. Esa glándula transitoria se llama folículo. Y es chiquitito, ¿entienden? Lo que pasa es que después se crece y se desarrolla por acción de las gonadotrofinas hipofisiarias y se termina transformando en el folículo finalmente y después el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo ustedes lo pueden ver al ojo pelado, ¿entienden? Se vuelve grande, en el fondo. Cuando los romanos faenaban a las vacas, ¿no es cierto? O las ovejas, qué sé yo, obviamente alguna vez observaron los ovarios y se dieron cuenta que tenían una cuestión amarilla. Por eso viene el nombre de cuerpo lúteo, porque luteum en latín significa amarillo. Entonces, cuerpo amarillo es un nombre que pusieron los antiguos. Hace miles de años se dieron cuenta de que había, cuando mataban una vaca o faenaban un animal, una hembra, se dan cuenta que en los ovarios, ¿no es cierto?, estaba esta estructura presente y que era visible al ojo pelado, ¿entienden? No era algo microscópico.
Entonces, efectivamente, esta glándula temporal es potente, porque imagínense, es chiquitita, pero crece desde un tamaño microscópico, crece a algo ya más grande, potente, y que produce muchas hormonas. Pero después se muere. O sea, obviamente tiene una duración acotada. Entonces, la gracia de este ciclo en la especie humana es que comienza en la menarquia o la primera regla que llega en la pubertad. A alguna niña le llega a los 10, otra a los 11, hay algunas que incluso le llega a los 9, ¿ya? Se supone que lo normal es que después, 12, 13 años debería llegar, y luego viene la menopausia, que como les dije también es variable, depende de la mujer. Se supone que debería llegar después de los 45 años, o alrededor de ese periodo, un poco antes, un poco después, puede variar. Claro que también hay factores que pueden hacer que la adelanten, ¿ya? Hay a veces algunos temas endocrinos, un tema hormonales. Hay veces mujeres que, por ejemplo, tienen algún tipo de fibrosis a nivel de los ovarios, que hace como una cierta disfuncionalidad en algunos ovarios, por ejemplo. Entonces, depende mucho de la genética de la persona, cuál va a ser la duración del ciclo fértil o ciclo reproductivo, y también de cómo fue la vida de esa persona en función a lo mejor de algún tratamiento, de algunos fármacos que pueden haber afectado también la función de los ovarios. Entonces son muchos factores que son tanto genéticos como factores ambientales los que pueden determinar que pueda prolongarse la vida fértil de la mujer o pueda cortarse y la menopausia llegará antes de tiempo, ¿ya? Pero en general, obviamente hay un componente genético, como sucede en casi todas las cosas, y que puede ser hereditario también, evidentemente, ¿ya? Pero ahí habría que ver si el factor fue un factor ambiental que puede adelantar la menopausia o postergarla, más que necesariamente un factor genético en sí, ¿entienden? Todo depende. Ya, como les dije anteriormente, dicho esto, los anticonceptivos, bueno, eso es en respuesta a la pregunta de Fernanda, que me preguntaba si la menopausia era genética, y yo le digo que depende de si hubo algún factor ambiental que propició que se generara eso o no, o alguna enfermedad de base o algo que pueda haber estado ligado, pero sí, hay un componente genético que es inevitable. Y respecto de los anticonceptivos lo que hacen es bloquear el eje hipotálamo hipoficiario. Entonces, los anticonceptivos se consideran que son hormonas artificiales que van a alterar el ciclo sexual en el fondo. Van a crear un ciclo sexual que es sintético. Entonces, tienen efectos secundarios. Eh, y lo que puede alterar en el fondo es un poco claro. O sea, lo que puede alterar es que las mujeres que tomen pastillas anticonceptivas van a tener una supresión de su ciclo ovárico. Y como suprimen su ciclo ovárico, van a estar funcionando con un ciclo artificial. Entonces, si eran irregulares, se van a hacer más regulares, porque no está funcionando como su ovario, están apelando al consumo de pastillas o de un método artificial. La menstruación inclusive va a ser artificial porque va a ser inducida por la falta del consumo de los mismos medicamentos sintéticos. Así que efectivamente las pastillas anticonceptivas ordenan, por así decirlo, el ciclo menstrual, pero lo ordenan a través de un ciclo menstrual falso, porque es totalmente sintético. Entonces, mientras la mujer esté tomando pastillas anticonceptivas, claro que se le va a alterar, porque puede haber sido irregular y se tornó regular por este consumo de pastillas, ¿ya? No sé, tenía un flujo menstrual importante y con las pastillas el flujo se le disminuyó casi al mínimo, como que se alteró su flujo menstrual, como que casi no tiene menstruación. Entonces, claro que hay alteraciones, mientras esté bajo ese consumo. Ya, entonces, como les dije anteriormente, quedó claro que la glándula en la mujer, en la especie humana o en las hembras de mamífero es una glándula temporal, y esa glándula temporal crece, se desarrolla y se muere y corresponde a células foliculares endocrinas que protegen al gameto femenino. En el caso de la especie humana, el ovocito primario, que madura durante la fase folicular, ¿no es cierto? Y que termina transformándose en ovocito secundario,
que va a ser el gameto que va a ser fecundado por el espermatozoide. El ovocito secundario es una célula que terminó la meiosis 1, le falta terminar la meiosis 2, pero terminó la meiosis 1. Ya, este gráfico me muestra lo que está pasando a nivel del ciclo ovárico, a nivel del endometrio, o sea, la mucosa que recubre el útero por dentro, y a nivel de las hormonas, tanto las hormonas sexuales como la hormona hipofisiaria. Y con esto cierro, ¿ya? Fíjense que tengo un ciclo de 28 días. Parto con el flujo menstrual, que se asocia con un desprendimiento parcial de la mucosa del útero, que dura entre 5 a 6 días, como les dije, depende también. Ahí también depende de la genética de la mujer, depende eh, de si va a tener mayor flujo o no, o flujo. Eso también puede ser hereditario también. Ya, entonces, fíjense que la fase, la fase preovulatoria es sinónimo de la fase proliferativa del endometrio, porque durante la fase preovulatoria, el endometrio que se perdió tiene que volver a regenerarse y tiene que volver a haber mitosis de las células y reparación de los capilares sanguíneos para recuperar lo que se perdió. Por eso se le llama fase proliferativa a la fase preovulatoria. Además, durante esta etapa, yo tengo el folículo en desarrollo. Uno de los folículos en desarrollo, o uno de los cuantos que se reclutaron mes a mes, que va a ser el único que va a llegar a madurar, está experimentando desarrollo. Por lo tanto, si yo les digo a ustedes fase folicular, en el fondo estoy hablando de la fase preovulatoria, que corresponde, ¿no es cierto?, con el endometrio del útero a la fase proliferativa. Si ustedes se fijan, durante el desarrollo del folículo, las células foliculares que contienen en su interior el ovocito primario, que está terminando la meiosis 1 y que va a dar origen al ovocito secundario, el folículo está creciendo y está produciendo gran cantidad de hormonas, o una gran concentración de hormonas. Esas hormonas que está produciendo son los estrógenos, que ya les dije que es una familia de hormonas. Son los estrógenos. Los estrógenos van a ir aumentando durante la fase preovulatoria, porque el folículo está produciendo estrógenos. Y el folículo se está desarrollando gracias a la hormona folículo estimulante adenohipofisiaria. Por lo tanto, la FSH estimula el folículo para que produzca estrógenos. Entonces, en la fase preovulatoria, lo que predomina es el estrógeno. Por lo tanto, la fase estrogénica es sinónimo de fase preovulatoria, es sinónimo de fase folicular y es sinónimo de fase proliferativa del endometrio. Vuelvo a repetir. La fase estrogénica es sinónimo de fase preovulatoria, es sinónimo de fase folicular ovárica y es sinónimo de fase proliferativa del endometrio. Los estrógenos son la hormona que estimula la regeneración capilar, sanguínea y mitosis de las células del endometrio. Es una célula, son hormonas promitóticas, son promotoras de la mitosis, ¿entienden? Profe, una consulta, Son y esos promotoras de la cuatro mitosis. nombres, disculpe, esos cuatro nombres van a ser sinónimos en cualquier caso, cualquier pregunta. Fase estrogénica, Sí, pues, preovulatoria, folicular o proliferativa de endometrio, ¿no? claro, son simultáneas, son parte de lo mismo en el fondo. Porque a usted le pueden preguntar, oiga, respecto a la fase proliferativa, y uno entiende que es el endometrio que está en fase de regeneración, y uno entiende, justamente es porque los estrógenos están produciéndose debido al desarrollo folicular en la etapa preovulatoria. Entonces este esquema lo tiene que tener incorporado en la mente. Así que efectivamente, como usted dice, son todos sinónimos y están ocurriendo en paralelo, y son causa y efecto unos del otro. Porque la fase proliferativa del endometrio es consecuencia del estrógeno, el cual a su vez es consecuencia de la maduración folicular, el cual a su vez es consecuencia del efecto de la FSH adenohipofisiaria. ¿Se fijan? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Ahora, si ustedes se fijan, la otra cosa interesante que hay aquí es que en la fase luteal, fíjese, la fase luteal significa cuerpo lúteo, es decir, post-ovulación o después de la ovulación, cuando se rompió el folículo. El cuerpo lúteo corresponde a la fase luteal ovárica, se corresponde con la fase secretora del endometrio y se corresponde con la fase progestacional, vale decir, con las alzas de progesterona. Entonces, el cuerpo lúteo tiene la facultad de producir progesterona en alta concentración y además estrógenos. Lo que pasa es que
lo que más produce es progesterona, pero igual sigue produciendo estrógenos porque acuérdense que en el fondo es el mismo folículo. Entonces, si les dicen por fase luteal, usted va a asumir al tiro que se trata de la fase posovulatoria, en la cual la progesterona aumenta en concentración, y esta progesterona induce que el endometrio se mantenga en fase secretora. Vale decir que sus glándulas estén secretando una secreción de mucopolisacárido que es pegajoso y que permite que si hay fecundación, se lleve a cabo el embarazo, la implantación del embrión en el endometrio. Además, el endometrio se mantiene estable, se mantiene con un adecuado flujo de sangre, se mantiene bien constituido. En el momento en que la progesterona cae, producto porque el cuerpo lúteo se muere, entonces en ese momento el endometrio se desprende porque se muere también. Entonces la progesterona es una hormona promotora del embarazo, porque es promotora de la mantención del endometrio. Para que pueda haber implantación y por ende embarazo, tenemos que tener un endometrio gordito y secretor, fase secretora. Y para eso tenemos que tener la progesterona en alta concentración. Entonces la progesterona es sinónimo de mantención del endometrio. Un embarazo exitoso se produce porque tenemos progesterona elevada en la sangre, en una hembra o en una mujer. Si ustedes se fijan, entonces tienen que asociar folículo con estrógeno y lúteo, cuerpo lúteo con progesterona y estrógeno, pero sobre todo con progesterona. Ahora, si ustedes se fijan, la hormona FSH está promoviendo el desarrollo folicular y por ende la síntesis de estrógenos, mientras que la LH está promoviendo la síntesis de progesterona por el cuerpo lúteo. Si ustedes se fijan, la relación entre estas hormonas es de feedback negativo porque cuando una hormona, como los estrógenos, la progesterona aumenta, las hormonas adenohipofisiales tienen que disminuir porque están regulándose por feedback negativo. Si yo tengo la progesterona en alta concentración, debería suprimir la LH y la FSH, que deberían disminuir su concentración. Al contrario, si yo no tengo progesterona en la sangre, deberían aumentar las hormonas LH y FSH. Entonces, ¿quién regula quién? Bueno, la FSH regula los estrógenos y si los estrógenos aumentan, ejercen inhibición sobre la FSH. Y en el caso de la progesterona, la LH estimula al cuerpo lúteo para que produzca progesterona y si la progesterona aumenta tanto, ejerce inhibición o bloqueo por feedback negativo sobre el péptido liberador hipotalámico, pero también sobre la FSH y la LH. Así que teniendo la progesterona elevada debería caer la LH y la FSH. Ahora, lo único que no calza con este esquema, después de lo que yo le estoy diciendo, es este pic violento que ocurre cercano al día 14 en un ciclo regular de 28. Este pic violento del LH y también de la FSH, pero sobre todo del LH, es lo que induce la ovulación o la ruptura del folículo. Entonces, este pic o alza violento del LH es lo que induce la ovulación. Y la ovulación ocurre justamente en el momento que tenga una mujer el alza del LH. Entonces, una pregunta PTU o PSU podría ser, ¿cuál es el indicativo máximo de la máxima fertilidad de una mujer? O del periodo máximo de fertilidad de una mujer, o del momento de la ovulación. Y ese justamente es la LH medida en la sangre, la LH plasmática. Y la LH plasmática aumenta producto de el feedback positivo que en algún momento ejerce los mismos estrógenos. Entonces, esto que estoy diciendo quizás puede ser confuso, pero lo voy a tratar de decir nuevamente. La FSH ejerce estímulo sobre el folículo para que produzca estrógeno. Luego el estrógeno ejerce feedback negativo, o sea, efecto inhibitorio sobre la FSH. Así que mientras más estrógenos deberían haber, menos FSH debería haber. Pero, los estrógenos, así como tienen un efecto inhibitorio sobre la FSH hipofisiaria, tienen un efecto positivo sobre la LH. Usted me dice, bueno, pero la LH, ¿qué tiene que ver? La LH tenía que ver con la progesterona. Sí, por eso mismo, la LH tiene que ver con la progesterona, pero yo estoy diciendo aquí que el estrógeno también tiene un impacto sobre la LH. Es un impacto positivo. Entonces el estrógeno es una de las pocas hormonas del cuerpo que puede hacer dos feedbacks simultáneos, feedback positivo y feedback negativo. Lo que predomina es el feedback negativo, pero en el periodo que hay en la ovulación o cercano a la ovulación, el estrógeno hace feedback positivo sobre la LH. Y eso hace inducir el pic del LH. Y el pic del LH es lo que induce luego la ovulación. Entonces, para efectos PTU, ¿qué es lo que induce la ovulación? El alza del LH. Eso es lo que tienen que saber, punto. ¿Ya? ¿Cómo se generó la alza del LH? Le estoy explicando ahora cómo se generó la alza del LH.
aunque eso no creo que lo pregunten, pero en el fondo lo estoy explicando igual, ¿ya? ¿Se entendió o no, chiquillos, chiquillas? ¿Más o menos? Sí, no, profe, se entendió súper bien. O sea, por lo menos teniendo el panorama general. Ya, súper. Sí, de hecho, en el fondo, yo creo que entiendan que esto lo tenemos que seguir viendo, ¿ya? Esto que estoy mostrando, necesito que sí o sí lo manejen. Este esquemita que estoy mostrando aquí, lo tienen que de alguna forma tener incorporado. Y las preguntas van a ser referentes a esto. A ver, no sé qué otra pregunta les puedo mostrar. Por ejemplo, esta pregunta de aquí. Esta también fue una pregunta de re antigua, eso sí. ¿Cuál de las siguientes hormonas caracteriza mejor la funcionalidad del cuerpo lúteo? O sea, aquí la pregunta es, ¿para qué funciona o para qué sirve o qué produce el cuerpo lúteo? Esa es la pregunta que está aquí en el fondo, ¿ya? Esta pregunta fue oficial por si acaso, de una PSU antigua. Ya, gracias chiquillos, me alegro que se entienda. De todas formas, esto lo vamos a seguir pasando, así que, Aquí ya, ¿cuál llegué de con las una, siguientes hormonas aquí llegué con una pequeña ¿Mm? duda. Estoy entre el estradiol y la progesterona, pero no me quedé con la idea claro, de los estrógenos que generan todas las características sexuales, pero me quedé con eso en la cabeza. Pero acuérdese que en el gráfico que les mostré dije que había una hormona que era más importante en la La fase verdad. posovulatoria. Aunque igual se producen estrógenos, hay una hormona que es más importante o es la que está en mayor cantidad Sí, la progesterona, claro, y es para la el que embarazo, para la aumentar. progesterona. De hecho, sí, muy bien. De hecho, gesterona viene de gestación, progestación, progestación, o la hormona promotora del embarazo. Así que efectivamente la 4, la correcta es la E. Sí, toda la razón me había confundido, no lo tenía hasta anotado. Ya, por ejemplo, esta de aquí. ¿Cuál de las siguientes hormonas se encontraría en mayor concentración sanguínea durante los primeros días del ciclo menstrual? Yo no le he pasado la gonadotrofina coriónica, pero esta hormona tiene que ver con el embarazo, entonces es un distractor ahí, ¿se fijan? Sí, Pero este es un tipo de pregunta, esta pregunta también fue... ¿Mm? Esta pregunta también fue oficial, ¿no es cierto? Y salió años atrás, ¿ya? Obviamente esta la podemos redactar de una forma distinta y ponérsela a ustedes. la ¿Sí? ¿Alguna gonadotrofina duda? coriónica era de la placenta, ¿cierto, profe? Sí, era de la placenta. Ah, perfecto. Ahí está como distractor, entonces. Así que efectivamente la 7, la correcta es solo 2, B, estrógenos, como ustedes bien decían. Ya, vamos a la de abajo. Miren la 8 acá. Al extirpar los ovarios de una mujer en edad fértil, se produce. ¿Cuál creen aquí que será la correcta? A propósito de todo lo que hemos dicho. Esta también fue oficial, de una PSU de las arcaicas, yo les dije. Al extirpar los ovarios de una mujer en edad fértil se produce aumento del FSH y el LH. Sí, pues es como lo que yo les dije que pasaba en un ratón si lo castraban, o en un gato o en un perro. Si ustedes le sacan la gónada o la glándula sexual, el hipotálamo interpreta como que faltan hormonas sexuales. Por algún motivo no están respondiendo los testículos ni los ovarios. Entonces va a dar la orden a la hipófisis para que se vuelva loca, aumentando la liberación de gonadotrofina. Es como, chuta, algo pasa que no funcionan las glándulas sexuales. Así que aumentemos nomás la producción y la estimulación. Entonces aumenta la GnRH hipotalámica y aumenta la FSH y la LH, la gonadotrofina. A todo chancho aumentan porque en el fondo no están teniendo inhibición, no está operando el feedback negativo, porque se sacaron las gónadas. Ya no tenemos hormonas sexuales en circulación en la sangre. Por lo tanto, la 1 es verdadera. 2, menor proliferación de la mucosa uterina. Si ustedes tienen una mujer al cual le sacan los ovarios, ya no va a poder producir ni estrógeno ni progesterona. Por lo tanto, ¿cómo va a proliferar la mucosa del útero si ya no tengo ovarios? Por lo tanto, lo que va a pasar es que el útero, la mucosa del útero o el endometrio, se va a empezar a atrofiar.
va a proliferar o a hacer mitosis en menor proporción porque ya no va a tener la hormona que estimulaba su proliferación, que eran los estrógenos. Así que efectivamente la 1 es verdadera y la 2 también. Pero la 3 va en contra de lo que dice la 1. Porque lo que debería haber dicho la 3 es que aumenta la secreción del péptido liberador de gonadotrofinas, o sea, la GnRH, no que se disminuye o que inhibe, ¿entienden? ¿Se entiende? Por lo tanto, la 1 es verdadera, la 2 es verdadera, pero la 3 es falsa. Acuérdense lo que está operando aquí siempre, el principio del feedback negativo. Ya les enseñé que si tienen las hormonas sexuales, ¿no es cierto?, de la glándula, estas retroalimentan y ejercen inhibición sobre el hipotálamo y sobre la hipófisis. Si no hay inhibición, porque yo saqué las glándulas sexuales, entonces debería aumentar sí o sí la FSH y la LH, que son las hormonas gonadotróficas, porque no tienen nadie que le esté haciendo bloqueo o inhibición. Ya, chiquillos y chiquillas, no sé si les parecen las preguntas. Lo que me interesa es que este tipo de preguntas más o menos sean capaces de contestarlas a ustedes, ¿ya? Esto es lo que yo necesito que ustedes como sean capaces de contestar. Relación de las hormonas sexuales femeninas y masculinas, o relacionado con ciclo menstrual también. ¿Ya? Ya, lo vamos a dejar hasta aquí entonces. No sé si alguien tiene alguna otra duda o consulta. ¿Quedó más o menos claro? Chiquillos, chiquillas. Sí, Sí, profe. ya, súper. Ya. Entonces, lo que quedó pendiente es seguir revisando el modelo de admisión PTU 2022, que lo revisamos parcialmente. La idea es que de alguna forma la próxima vez vayamos revisándolo en completo, ¿ya? Así que eso, yo me voy despidiendo, que estén muy bien y nos estaríamos Muchas viendo la tarde gracias, los que son de profe. atención, ¿ya? Se pasó. Así que cuídense, que estén muy bien. Ya, igualmente, chau, chau, Chao, profe. cuídense. Chao, Chau, chau, nos vemos. profe. Chao, gracias, Amaro, que estén muy bien. Chao, chao, cuídense, chau, chau.